Buenos días, pequeños hackers. Este vídeo va a reunir dos de mis temáticas favoritas del canal, las películas de terror y American Horror. El año pasado hice un vídeo parecido, en ese caso inspirado en brujería y satanismo debido a lo que la temporada parecía ser, y este año, en el que la información apunta que la temporada de American Horror va a estar inspirada en las películas slasher de los 80, traigo un vídeo sobre este subgénero. En este vídeo en concreto nos vamos a centrar en la época dorada del cine slasher. ¿Y qué es una película slasher si todavía no lo tenemos claro? Las películas slasher tienen ciertos elementos recurrentes en común, como la existencia de un psicópata, víctimas adolescentes o jóvenes, implicación de sexo y drogas, asesinatos rápidos con objetos cortopunzantes, un asesino movido por una venganza, lugares aislados, es decir, la típica película de terror en la que unos jóvenes son acosados por un psicópata que los mata de uno en uno. El caldo de cultivo de este género comienza en los 60 con Psicosis. Actualmente yo no consideraría a Psicosis como una película slasher, aunque hay gente que sí lo hace. Hay algo innegable y es que muchos elementos de esta película han sido posteriormente explotados por la época dorada del género. En este vídeo nos vamos a centrar en películas de mediados de los 70 y los 80. Debido a que estas películas son las genuinas del género. Pero tranquilos, porque este no va a ser el único vídeo sobre películas slasher que voy a subir. Tengo un vídeo preparado y que subiré próximamente con películas actuales modernas, pasando de los 2000. Seguramente el siguiente vídeo os vaya a gustar mucho más porque son películas más asequibles, porque algunas de las películas que voy a mencionar hoy, aparte de ser icónicas, son un poco antiguas, y dependiendo del tipo de público que seáis, igual os gusta más este vídeo o el siguiente, pero os recomiendo ver los dos. Y ahora sí que sí, vamos con el top. En el número 9 empezamos con un clásico de cine slasher, Prom Night, Llamadas de terror, de 1980. La película comienza con un grupo de niños jugando en un colegio abandonado. Debido a una situación que se enturbiece, que se les va de las manos, una niña muere accidentalmente. El resto de niños decide guardar silencio sobre las circunstancias que llevaron a esta niña a morir. Pero 6 años después, durante el baile de fin de curso, un asesino enmascarado en busca de venganza empezará a matarlos uno a uno. Si esta película está en esta lista es por dos buenas razones. La primera, porque constituye un muy buen ejemplo de lo que es una película slasher. Y la segunda razón es porque una de las protagonistas es la reina indiscutible del cine slasher, Jamie Lee Curtis. Por todo lo demás, se trata de una película muy sencilla. Además, tarda en ponerse violenta. No es demasiado original ni es demasiado buena. Creo que perfectamente se puede pasar sin ver esta película, pero tenía que mencionarla. Existe un remake de 2008 que yo no he visto, pero que tiene fama de ser espantoso. Desde ya os aviso, esta película no tiene mucho que ofreceros en comparación con el resto del top, pero por lo que parece es mucha mejor opción que su remake. Tranquilos, no os desilusionéis por un mal principio, porque ahora viene una película que si destaca por algo es por un buen final. En el puesto número 8 tenemos Campamento Sangriento, de 1983. La sinopsis es sencilla. Una niña que aparentemente tiene ciertos problemas de adaptación y su primo acuden a un campamento de verano. Una vez allí, los campistas comenzarán a morir uno a uno. Parece una película irrelevante, normalita, más de lo mismo, pero no. El final guarda una gran sorpresa. Y solo por esa escena merece la pena la película entera. No puedo dar ni una sola indicación, pero os prometo una imagen inolvidable. Existen varias secuelas de Campamento Sangriento, y posiblemente solo merezca la pena la segunda, si es que puede decirse tal cosa. Eso sí, las demás tienen fama de ser excesivamente malas, pero si hay una característica esencial del cine slasher, son las sagas numerosísimas, normalmente como mínimo hasta la cuarta entrega, cada vez más pobres de calidad y cada vez más baratas. Me vais a querer matar con el puesto número 7, debido a que tenemos la película slasher más icónica de todos los tiempos. Viernes 13, de 1980. Acabamos de saltar un buen escalón, y es que después de las anteriores películas nos encontramos con la saga que realmente inició la fiebre del slasher. Imagino que no podéis ignorar el puesto en el que está, así que vamos a explicar esto. Viernes 13 tiene un gran valor como saga y un gran valor como icono. Sus películas constituyen un hito del cine de terror, pero lo cierto es que no son películas particularmente buenas. Cuando vi Viernes 13, y estoy hablando de la primera película, me sorprendió para mal. Yo ya había visto remakes y me esperaba a Jason con la máscara de hockey dando cera, y me encontré otra cosa. Probablemente es mi icono de terror menos favorito. A mi modo de ver, totalmente personal, creo que ha tenido un mal envejecer. Vamos a hablar de qué trata Viernes 13 si es que a día de hoy no lo tenéis clarísimo. Viernes 13 es una película sobre un grupo de jóvenes que van a veranear al campamento Crystal Lake, donde años atrás un niño se había ahogado. Uno a uno, estos jóvenes comenzarán a ser asesinados. Y no tengo mucho más que decir, porque los que hayáis visto esta película sabréis la sorpresa que esconde el final. Una interesante
y, lo siento, decepcionante sorpresa. En el puesto número 6 tenemos Noche de Paz, Noche de Muerte, de 1984. Durante una Nochebuena, Billy, un niño de 6 años, presencia el brutal asesinato de sus padres a manos de un hombre disfrazado de Santa Claus. Él y su hermano pequeño, un bebé, quedarán huérfanos y cada Navidad será más difícil para Billy sobrellevar el trauma. Sin embargo, llegará el día en el que todo explotará. Esta película es una de mis slashers favoritas de los 80. Qué decir, es muy original, extremadamente divertida y muy navideña. Cada una de sus escenas es oro. De verdad, de corazón, considero que esta película ha envejecido muy bien, que se deja ver sin ningún problema y que es oro para los sentidos. No tengáis prisa por verla porque reservarla para Navidad es una buena idea. Ya os digo que es una película muy festiva. En el puesto número 5 tenemos una película slasher particularmente seria, Maniac, de 1980. Nos cuenta la historia de un asesino traumatizado por una infancia infeliz. Este hombre se dedica a salir por las noches a buscar a mujeres a las cuales cazar. Una vez consigue retenerlas en un lugar apartado, las mata y se lleva sus cabelleras para ponérselas a su colección de maniquíes. El punto de inflexión de esta película llegará cuando el protagonista conozca a una mujer con la que empezará a llevarse muy bien. Esta es probablemente la película más especial del top, pues la cámara sigue al asesino, un hombre verdaderamente perturbado con el cual llegamos incluso a empatizar. Su versión original es muy asequible, pero existe un remake de 2012 que parece estar bien, aunque no lo he visto. Tiene buena fama, pero de verdad os digo que esta película se ve sin ningún problema. Recomendadísima. Y en el puesto número 4 tenemos otra de las sagas más icónicas de los 80. Pesadilla en Elm Street, de 1984. ¿Quién no conoce al mítico Freddy Krueger que tantas pesadillas nos dio durante nuestra infancia? Pesadilla en Elm Street es el slasher construido con excelente originalidad. Los adolescentes de una pequeña población están teniendo pesadillas muy similares entre sí. Sueñan que son perseguidos por un hombre completamente quemado y con cuchillas en los dedos. Pero esto dejará de ser una simple pesadilla inofensiva cuando algunos de estos chicos comiencen a morir en sueños. La idea original de Pesadilla en Elm Street me sorprende a día de hoy, y me ha costado no ponerla en un puesto más alto del top, pero es que las películas que quedan no podían bajar. En el tercer puesto tenemos, ahora sí que sí, una de mis sagas favoritas de terror. Si no lo habéis adivinado todavía, os voy a dar una pista. Muñeco Diabólico, de 1988. Estamos en el ocaso del terror ochentero. Las tramas ya están sobreexplotadas y el público empieza a cansarse de películas ridículamente parecidas entre sí. Es entonces cuando nace la saga de Chucky, el Muñeco Diabólico, saga que desde entonces y hasta el día de hoy se ha mantenido con vida y, bajo mi humilde opinión, una de las que mejor ha resistido el paso del tiempo. Charles Lee Ray, un sanguinario asesino en serie, pierde la vida en un enfrentamiento policial. Antes de morir, Charles transfiere su alma a un adorable muñeco, Good Guy. El juguete terminará en manos del pequeño Andy, un niño cuya vida desde ese momento comenzará a ser un infierno rodeado de muerte y tragedia. Chucky es una saga que merece ser vista entera, aunque tiene ligeras excepciones de películas que fueron especialmente malas. Como ya os dije, Chucky nace en un momento donde realmente se necesita la originalidad, pues el género está muriendo. Cumple completamente las expectativas de una slasher y además tiene una historia muy particular. Y ya sé que la saga es muy conocida, pero considero que está muy infravalorada. Vamos ahora al puesto número 2 con una película que perfectamente podría haber ocupado el número 1. Es un gran clásico y ahora sí que sí, estamos ante mi asesino en serie favorito. La noche de Halloween de 1978. Esta película trata sobre un niño de 6 años llamado Michael, quien durante la noche de Halloween, por razones desconocidas, coge un cuchillo de la cocina y mata a toda su familia. Después del suceso pasa 15 años internado en un psiquiátrico, hasta que de pronto se escapa en la víspera de ese Halloween e inicia una nueva serie de asesinatos. La saga completa es muy digna, con breves excepciones. Lo que más me aterra de este personaje es que no tenga ningún tipo de razón para matar. Bien es cierto que existe una versión paralela de esta historia dirigida por Rob Zombie. La primera película, Halloween El Origen, es de 2007 y la segunda, Halloween 2, es de 2009. La primera de estas películas se centra sobre todo en la infancia de Michael Myers.
pero existe una pugna interna muy fuerte entre los fans del terror por la versión de Halloween de John Carpenter y la versión de Rob Zombie. ¿Por qué? Pues porque lo que hizo Rob Zombie fue darle un sentido a la psicopatía de Michael. Construyó a su alrededor un contexto traumático para poder darle sentido a la historia. Yo hace tiempo le tenía un poco de manía a estas películas porque soy fanacérrima de la versión original, pero este mismo verano hice un revisionado y cambió mucho mi opinión. Las dos películas de Rob Zombie valen muchísimo la pena, y si ver una película tan antigua se os hace muy cuesta arriba, no os perdáis la versión de Rob Zombie, que ya os digo, es diferente pero muy recomendable. Como ya dije antes, esta película podría haber ocupado perfectamente el primer puesto del top, de no ser porque existe La Matanza de Texas de 1974, considerada como una de las primeras películas genuinas del género slasher. Fue una de las películas que ayudó a asentar el género que más tarde tuvo esa explosión de fama en los 80. Por tanto, no podía faltar. Esta película merece un altar. Trata sobre un grupo de jóvenes que viajan a Texas para revisar la tumba del abuelo de dos de ellos, pues en la radio han anunciado que había sido profanada. Sin embargo, el viaje se convertirá en toda una pesadilla. ¿Qué tiene de especial esta película? Pues que no estamos ante un psicópata. Estamos ante una familia de psicópatas caníbales. Posteriormente, esta historia se ha contado de muchas maneras y se ha utilizado 1000 veces porque es muy buena. También otra de las sagas estrellas de Rob Zombie está inspirada en esta película, pero de eso hablaremos en el siguiente vídeo. Lo importante es que es un mega clásico que no deberíais dejar pasar porque no os dejéis engañar por la fecha, se ve excelentemente, tiene una calidad tremenda como historia y se va a convertir en una de vuestras favoritas si es que no lo es ya. También existe un remake de 2003 que en su momento se llevó muy malas críticas, pero a mi parecer inmerecidas porque realmente no está mal. A mí me gustó, pero sin embargo os recomiendo muy por encima la película original, porque para algo estoy haciendo este vídeo. Incluso si queréis ver este remake, por favor, echadle un vistazo a la versión original, no os quedéis solo con lo moderno, porque de verdad os estaríais perdiendo una obra de arte. Y hasta aquí el top. Terminando los 80, el género slasher cayó en un profundo desprestigio. El público se cansó de ver estas películas y poco a poco se fueron dejando de hacer. Pero no podía terminar este vídeo sin hablar de la película que lo cambió todo, Scream, de 1996. Sydney, una joven cuya madre había sido asesinada el año anterior, comienza a ser acosada por un psicópata que irá matando a gente de su entorno uno por uno. Es una sátira del género donde se hace un revisionado de las características propias de una película slasher. Pero es que esta película supuso el regreso del género con una nueva perspectiva. Hay gente que le tiene un poco de manía por el hecho de burlarse de aquello que se hizo en los 80, pero digan lo que digan, es una de las mejores sagas de terror de la historia. Pronto esta perspectiva consiguió nuevos adeptos, como por ejemplo la conocidísima Sé lo que hicisteis el último verano, que no es ni la mitad de buena, pero que también es una digna de mencionar. Y ya sé que estáis ansiosos por conocer lo que ocurrió posteriormente con las películas slasher, pero para ello tendréis que esperar al siguiente vídeo. Hasta la próxima, pequeños carkers.